le llamamos campamento, pero la mentalidad de campamento que nosotros tenemos es diferente, es coger un montón de muchachos de la iglesia y llevarlos a algún lugar. Estos chicos están conociendo, apenas están escuchando el Señor. Es difícil con ellos, a veces los escuchábamos, amén, aún a esto hay que entenderle, ¿verdad? A veces los veíamos que se querían agarrar y de todo, era un desorden eso, pero hermanos, a mí no me cabe duda que en Santa Rita, en todas esas partes, Satanás ha puesto su trono, pero hay que desplazarlo, amén. Hay problemas familiares, hay problemas de papás, mamás, vecinos que se agarran entre ellos y cosas como estas. Pero para eso está la iglesia del Señor. ¿Y a dónde los manda el Señor? A los lugares difíciles, porque ahí es donde nos necesita. No es acá, aquí estamos gozosos, aquí estamos para alabar y glorificar al Señor. Aquí no venimos al culto, venimos a rendirle culto al Señor. Y decía una iglesia, entramos para adorar y salimos para servir. Lo que pasa es que a veces no hemos entendido y la iglesia está entre cuatro paredes, pero tenemos que despertar. Los tiempos son difíciles y es momento de despertar. Quiero que oremos un momento para que Dios use este tiempo. Yo no quiero hablarles, que sea el Señor quien les hable y nos bendiga, nos ayude, nos exhorte, nos ministre, nos levante, nos anime, nos fortalezca. Y también no nos envíe porque ya nos envió, para que seamos obedientes. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Toma tu palabra es tu palabra, es tuya, Señor. Y hemos sido llamados a escucharla, pero no solamente escucharla y ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero leer un pasaje para ustedes que está en Segunda de Crónicas. Y este mismo pasaje no lo vamos a leer todo porque necesitamos redimir un poco el tiempo y yo quiero tener tiempo para compartir esto. También está en Esdras, el mismo pasaje, capítulo 1, versículo 1 al 4, pero vamos a leer el de Crónicas, capítulo 36, versículo 22 y 23. Dice, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. ¿Suba dónde? A Jerusalén. Lo mismo dice Esdras, pero voy a leer solamente los últimos versículos del 1 al 4. Y leo el 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique, tal vez me le quite un poco el brillo, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en aquel lugar donde more, ayúdenles los hombres de su lugar, con plata, con oro, con bienes, con ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual ¿está dónde? En Jerusalén. Pero ya la casa del Señor no está en Jerusalén. No, hermanos. ¿Dónde está la casa del Señor? En el corazón de cada uno de nosotros, a través del mundo, en el mundo entero, sea en África, sea en Norteamérica, sea en Sudamérica, sea en la Patagonia, donde sea,
aún en la Antártida, que dice que está por ahí metida en el mar, si ahí hay alguien que conoce al Señor, ahí está la casa del Señor. Amén. Porque Él no habita ahora en casas hechas de manos de hombres, sino en el corazón de las personas. ¿Y qué es lo que dice el pasaje? Si volvemos un poquito al pasaje de Esdras, dice que para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. O sea, quien dio esta profecía hacía muchísimos años, 70 años exactamente, y un poco antes, porque 70 años se habían cumplido ya, pero Dios les estaba exhortando al pueblo, a su pueblo, desde hacía mucho tiempo. Su pueblo ahora no es Israel. Su pueblo somos todos. El Israel de Dios, dice la Biblia, es la iglesia. Amén. Pero también, así como pasó con Israel, a veces pasa con la iglesia. A veces estamos en otra cosa, hermanos. A veces andamos por ahí muy alegres. Yo creo que el internet se ha llenado de cosas, algunas cosas positivas, otras que son basura. Y hasta confunde la gente. Pero Dios, el Dios de los cielos, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y el Señor vendrá. Amén. ¿Cuándo? No sabemos. Y tampoco debe preocuparnos cuando el Señor viene. Debe preocuparnos si usted está listo. Porque si el Señor te llama hoy, ¿qué va a pasar? Si Él nos llama a su presencia hoy, ¿qué va a ocurrir? Y antes de que sigamos adelante, yo quiero leerles la palabra que el Señor había dado a su pueblo, que su pueblo la ignoró, no la escuchó. Y vinieron las consecuencias que Dios había anunciado. Jeremías, capítulo 25. Quiero que vayamos un momento a Jeremías, capítulo 25, y quiero leerles el versículo 11, pero voy a leer desde el versículo 10 también. Jeremías 25, 10 y 11 dice, estaba hablando a ese pueblo, estaba hablando a Israel, estaba hablando al único lugar que quedaba porque el reino del sur, el reino del norte había sido ya llevado en cautiverio en el año 722 antes de Cristo por los sirios. Y dice la palabra, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, de paz, de alegría, voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Eso no suena interesante, ¿no? ¿Quién dijo? Dios le dijo al pueblo de Judá, a las dos tribus que quedaban ahí. Y dice el versículo 11, y toda esta tierra que será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuánto? 70 años. Pero me gusta lo que sigue diciendo después. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquellas naciones por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la destruiré y la convertiré en desierto para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también nos lo dice ahí mismo el capítulo 29, el versículo 10, y me gusta la última parte que tenemos ahí, 29:10, dice la palabra, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan, ¿cuánto? Los 70 años, yo enviaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Hablamos siempre de bendición, esperamos lo mejor, pero Dios está hablando de un pueblo fiel, de un pueblo que le busca.
de un pueblo que se arrepiente. Esta palabra me la dio el Señor para la iglesia ya de lo que estamos pasando en Santa Clara para el domingo pasado, pero creo que sentí que debo compartirla también con ustedes. Este pueblo, después de todo lo que ha ocurrido, pecados y una serie de cosas, está como en penumbras, peleándose entre ellos, yéndose, saliendo y qué sé yo, está inestable. Pero Dios es el mismo. ¿Y qué es lo que le había dicho Dios al reino del sur? Quitaré de ustedes el gozo, no habrá paz, no habrá esto, porque me han dejado a mí. Pero tengo para ustedes bien, y volveré en 70 años, y los levantaré, y los redimiré, y los perdonaré, porque tengo pensamientos de bien para ustedes, y no para mal. Dios sigue teniendo pensamientos de bien para su iglesia. Este hecho histórico, hermanos, muy interesante, pero también incomprensible para mí, según la manera que tengamos de pensar. Porque siempre estamos hablando, y en la iglesia se está hablando, a veces se habla perdidamente y confundidamente de santidad. Y esa santidad es lo que a usted se le ocurre y se le imagina. Porque en realidad la santidad es algo más profundo que viene del corazón. No son apariencias, es una vida diferente, es una vida transformada. Que el mundo pueda verte, que el mundo pueda ver al Señor a través de tu vida, no por lo que dices, sino por lo que vives, por lo que eres. Ayer fue un tiempo bonito, pero también difícil. Veíamos el desorden que pasaba a veces con estos chiquitos. Bueno, usted podría decir, esto es una barbaridad, y escuché algunas expresiones y esto es un campamento cristiano. No, hermano, esto no era un campamento cristiano. Eso era un campo de evangelismo. El programa se llama La Iglesia en la Calle. Sacar la iglesia a la calle, a los perdidos, a los que no le conocen, y reflejar a Cristo. Que la luz de Cristo brille en tu vida y en mi vida. Dios despierta el espíritu de un pagano, de un sanguinario, que no conocía al Señor. Yo no sé, hermanos, si el pastor de esta iglesia, los líderes de esta iglesia, si el Señor no ha venido, todavía está en la calle fumando piedra. Yo no sé. ¿Es posible? Es posible que la persona que Dios vaya a usar o las personas que Dios vaya a usar todavía andan ahí perdidos porque no le conocen. Pero nosotros pensamos que es usted y soy yo, porque nosotros vivimos, entre comillas, en santidad. Dios conoce el corazón y Dios no puede ser burlado. Dios despierta el espíritu de un no creyente, de un pagano, de un criminal. ¿Cómo se llamaba? El rey de Ciro. El rey Ciro, rey de los persas. En el año 539 antes de Cristo, los medos y los persas vencieron al reino de Babilonia y sometieron al reino que Nabucodonosor había levantado, y otros antes de él habían sometido y habían castigado, habían sido el látigo en la mano de Dios para corregir a su pueblo desobediente y pecador. Pero en ese pueblo de Israel, en ese pueblo de Judá, habían muchos profetas, en un momento 400 profetas, profetizando cosas lindas, y solamente uno decía mentira eso. Nos encanta escuchar estas cosas, nos encanta escuchar, así dice Jehová. Yo no sé si Jehová está diciendo, la palabra dice, cuando la palabra que el profeta está dando no se cumple, con presunción habló el profeta. Y había algo en el pueblo de Dios. Cuando el profeta te dice vas a morir, créele porque seguro es cierto. Cuando el profeta te dice vas a vivir, vas a prosperar, qué sé yo, mejor no le creas. Quién sabe si eso viene del Señor. Y decían algo más en los Talmud. Cuando un profeta se mete en su casa y te queda comiendo 3 días, ese no viene del Señor, échalo. Muy interesante. Pero Dios levanta a este pagano y algo peor, lo llama mi ungido. ¿Qué significa ungido? El que va en el poder de Dios, a veces aunque no le conozca, le conocía a Ciro no, pero sí sabía que Dios le estaba hablando.
¿Había cambiado Ciro? No, Ciro empieza a dar algunas evidencias de lo que Dios está haciendo. Recuerden cuando el profeta, que le habló la burra, Balaán, ese no era un profeta de Dios, a veces hablaba palabra del Señor. Murió peleando contra el pueblo de Dios. La burra lo corrigió de camino porque el profeta era un rebelde. Fue allá a ganarse una platilla, porque Balac lo llamó para que profetizara contra el pueblo de Dios. Pero Dios no lo dejó profetizar, y cuando llegaba allá bendecía al pueblo. Y Balac se molestó y le dije: yo no te traje acá para que los bendigas, te traje para que los maldigas, no para que digas cosas lindas de ellos de parte de Dios. Y dijo: no puedo hablarlo, solo lo que Dios pone en mis manos. Lo llevó a muchos lugares para que maldijera al pueblo de Dios y no lo hizo, no podía. Pero luego de parte de él le dice: no importa, no puedo maldecirlo porque Dios no me deja, pero te voy a dar un consejito de mi parte. Yo sé cómo este pueblo cae. Al que tú quieres maldecir, yo sé cómo van a ser maldecidos cuando se maldigan ellos mismos. Envíale a las muchachas guapas, a los hombres de allá, y vas a ver cómo caen. Y murieron miles. Aún Moisés lloraba viendo sus muertos. Y a veces cuando estamos tan enredados en cosas, ni siquiera nos preocupamos por el pecado que puede estar dentro. Y vino uno del pueblo de Israel, eso nos lo dice el capítulo 22 de Números, usted lo puede leer después, no lo voy a leer. Vino con una mujer y pasó a la par de Moisés a pecar con ella dentro, en la misma comunidad donde estaba el pueblo de Dios, ahí en el campo. Y Moisés y el sacerdote Aarón y todos lloraban, que ni se preocuparon, ni vieron eso, están de duelo, están de luto. Pero había un hombre, uno del pueblo, al que Dios motivó, vio lo que estaba pasando y cogió su lanza y se fue tras ellos. Y dice la Biblia que los encontró en el mismo acto en una tienda ahí, porque no tenían casa. Recuerda que estaban caminando hacia la tierra prometida, y los clavó en tierra los dos. Los mató. Esto fue lo que hizo que Dios parara el castigo al pueblo de Dios. Cuando este hombre se levantó, no lo hizo Moisés, no lo hizo Aarón, no lo hizo ninguno de los líderes. Estaban llorando, pero este hombre tuvo pasión por el Señor. Dios necesita que se levante un pueblo con pasión. Como dije, todavía ni siquiera sé si el Señor no ha venido. ¿Quién va a seguir acá? Posiblemente esperamos que estamos formando líderes, pero yo no sé si el que Dios va a usar todavía está anda fumando piedra por ahí. No nos preocupemos, Dios lo llamará, porque no depende del que corre ni el que quiere, sino del que Dios tiene misericordia y el que tiene un corazón dispuesto para obedecer a Dios. Quiero que vayamos un momento a Isaías, el capítulo 45, el versículo 1 a 4, para que podamos entender la historia sobre la cual estamos hablando. Dice la palabra del Señor: así dice Jehová a su ungido. ¿Era creyente su ungido? No, no era creyente, era un criminal. Había matado tanta gente, había matado tal vez miles, millones de personas, entre comillas, sirviendo a su Dios, que no era el Señor en ese momento. Hay más o menos 1800 de musulmanes en el mundo hoy, y ellos creen que la mejor manera de agradar a Dios es destruyendo el campamento de los infieles. ¿Y sabe quiénes son los infieles? Usted y yo. Yo no sé si han escuchado la historia que cuando pasó lo de las Torres Gemelas, estos mártires diabólicos que llevaron a cabo esta acción pasaron una noche de orgía antes, porque de todas maneras mañana iban a ir directamente al cielo, porque estaban matando al campamento de los infieles. Hay muchos creyentes que viven en pecado y después alaban al Señor y creen que Dios está contento con eso. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. ¿Para qué? Para sujetar naciones delante de él. Así que cuando estaba matando Ciro, Dios estaba ejecutando su juicio.
y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti. ¿A quién le dice? A Ciro. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré las puertas de bronce y los cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos más guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Versículo 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste si no era creyente. Por amor a su pueblo. Dios a veces usa el mismo diablo, hermanos, para corregirte. Yo les he dicho algunas veces, el diablo es el perro de Dios. Sirve sus planes y sus propósitos como los perros ovejeros. Cuando las ovejas están caminando juntas en el redil, cuando van al campo, el redil donde duermen, cuando van al campo van juntas porque los depredadores están ahí para que no se salgan de las manos y el cuidado del pastor. Pero cuando una se descarría, para eso está el perro. Y va y la muerde bien. ¿Y dónde cree que la oveja regresa? Al grupo. Cuando los creyentes se descarrían, el diablo ahí está afuera para darles y darles duro, para que vuelvan a casa, para que vuelvan al Señor. El diablo, aún el diablo cumple los propósitos de Dios. Yo le llamo el perro de Dios. Así que si no quieres que el diablo te maltrate, camina con el Señor. Mantente firme. No te alejes del Señor, de su cuidado, de su protección. Por amor a Israel, mi pueblo, por amor a Jacob, yo levanté a Ciro. Aunque Ciro, usted no me conoció, pero yo soy Dios, lo tomé de la mano y le dije, vamos, usted me sirve a mí. Así que no se asusten, no vaya ahí predicando diciendo que el pastor está diciendo que el que va a ser pastor de esta iglesia anda fumando piedra. Yo dije, posiblemente. Ciro andaba en el mundo, Ciro andaba supuestamente haciendo lo suyo, pero ahí lo escogió Dios. La pregunta que yo me hago, y es a veces incomprensible, ¿por qué Dios tiene que llamar a un pagano y no llamar a sus hijos? ¿Por qué cree? Porque sus hijos a veces ni escuchamos la voz de Dios, escuchamos la nuestra y ni siquiera le obedecemos. Sigo leyendo. Quiero que veamos tres cosas ahí. La primera es la condición del pueblo de Dios. Estaban arruinados, estaban en el exilio por 70 años, estaban llorando. En algún momento el Salmo dice que los hebreos, los babilonios le decían, cántenos algo, cántenos de sus cantos allá en Israel, de donde los trajeron. Y ellos dijeron, ¿cómo vamos a cantar si estamos en vergüenza? ¿Cómo vamos a cantar si somos esclavos? ¿Cómo vamos a cantar si estamos en esta condición? Dice que habían colgado sus instrumentos de música. La alegría se había ido, el gozo se había ido. Estaban en tristeza. Y esta era la consecuencia de lo que Dios les había dicho. Estaban en el exilio, esclavos en Babilonia por 70 años, tristes, desanimados. Cuando usted está desanimado, tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo? Cuando la Biblia dice, la Biblia nos enseña en el Evangelio que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, es lo que dice el curso. Si usted no está viviendo una vida abundante en Cristo, hay dos opciones: o la Biblia es mentira, cosa que no es cierto, o usted tiene algún problema. El problema no es Dios, el problema es usted. Porque Él vino para que tenga vida, y no solamente vida, la tenga abundantemente. Amén. Él dice que Él es nuestro gozo, Él es nuestra paz. Los líderes habían pecado, pero el pueblo también había pecado porque había desobedecido. Ellos también eran culpables. Por eso el Señor dice en Jeremías del 25, el 10 en adelante, quitaré el gozo, quitaré toda la alegría que hay, no habrá gozo de matrimonios ni nada de esto porque han pecado. Es cierto que cuando los líderes fallamos, y si usted no sigue, usted es culpable también. Dios le ha mandado
a que usted escuche la palabra que yo predico si es palabra de Dios. Pero si no es palabra de Dios y se la predica y usted la sigue, es su culpa. Recibirá sus consecuencias. Yo recibiré mayor parte, pero usted también. Así que hermanos, mirad que nadie os engañe, dice la palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe. La otra cosa, pero el Señor dijo, este dolor no será para siempre. Esta tristeza no será para toda la vida. Les había fijado un plazo de 70 años. Hemos escuchado historias lindas de este lugar, de esta iglesia. Fue la primera iglesia que Dios sembró en Orotina. Amén. Pero tenemos una vergüenza, hermanos, y yo me incluyo en ella. Esta iglesia nunca ha sembrado una iglesia hija. Esta iglesia nunca ha tenido una visión misionera. Una iglesia que no tiene una visión misionera no ha entendido el plan de Dios, porque el primer misionero que existió se llama Jesús. Dejó su trono de gloria y vino a esta tierra. Así como hemos estado ahí deleitándonos. Y yo no sé, hermano, si fue la primera iglesia para que fuera una iglesia inmensa, y no por la gran cantidad de gente, sino porque estaría ganando a muchas almas para Cristo. Pero si estamos felices de estar acá entre nosotros, gloria a Dios porque permanecemos, pero un día vamos a tener que entregar cuenta a Dios. ¿Cómo irán si no hay quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y los enviados, la primera iglesia enviada en Orotina fue Iglesia Betel. Y usted puede decir, bueno, la mayoría de iglesias que existen aquí salieron de esta iglesia, pero no salieron voluntariamente, salieron como cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Y estaban felices ahí, comiéndose la comida y toda la cosa que todos habían dado, habían vendido sus propiedades y estaban felices. Y Dios les había dicho algo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, no para que se estén gozando ahí, sino para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Lo hicieron? No. Entonces Dios sacó su espada y la dirigió contra su mismo pueblo, y se fueron huyendo para salvar su vida, pero mientras iban huyendo, iban predicando la palabra. Yo no sé si Dios tiene que sacar su espada, hermanos, para que cumplamos sus propósitos, o tiene que llamar a un pagano, como Ciro. Después de 70 años, Dios, después de la humillación que habían pasado, el dolor, la tristeza, muchos habían muerto en Babilonia, nunca vieron la promesa. Muchos terminaron allá en el dolor, en el exilio. Pero muchos un día recibieron la voz de Dios. Interesante que la recibe de un criminal. Así dice Dios, todo el que tenga pasión, así dice Ciro, todo el que tenga pasión, levántese y vaya a Jerusalén y levante la casa del Señor. Y los demás, ayúdenles, porque así ha dicho el Señor. Oiga, un pagano ungido por Dios, porque los hijos de Dios no permitían la unción del Señor para hacer instrumentos en sus manos. Usted puede decir, bueno, él era el rey. Claro, pero porque el pueblo estaba allá. La otra cosa que quiero que veamos, Dios dice que no se había olvidado de su pueblo. Dios no se ha olvidado de la promesa que Dios tiene para Orotina. Y yo creo que Dios ha llamado a Orotina para que sea una copa que pueda llenar muchas otras copas. Amén. Pero tenemos que entenderlo nosotros y tenemos que estar dispuestos. Tenemos que salir a la calle. Bueno, ya hasta le quitó el rótulo el hermano, la iglesia en la calle. Con su vecino, con su amigo, con su compañero de trabajo. Con la persona que encuentra por ahí le da un poco de amistad. ¿Sabe para qué le tiene Dios a usted en esta tierra? Para usarlo como instrumento en sus manos. Porque si no, cuando se convirtió, hubiera sido mejor que el Señor nos hubiera llevado al cielo. Aquí hasta nos podemos perder.
Pero Dios te tiene acá en esta tierra con un propósito. El propósito de usarte. Amén. Yo sé que vamos a despertar. Yo sé que lo vamos a hacer porque habían pasado algunos años. En el 538, un año después de que Ciro llega al poder y vence a los babilonios, da esta palabra, dice, para que se cumpla, dice el pasaje, para que se cumpla la promesa de Jehová Dios, que Dios dio a este hombre, a Ciro. Se la había dado a su pueblo, pero su pueblo no le importó, estaban llore que llore. Y le dice, todo aquel que sienta pasión por el Señor que haga, levántese y vaya a Jerusalén que está desierta. ¿Y fue fácil? No, hermano. Primero tenían que ir y levantar el templo, el lugar de adoración. Parece que comenzaron por ahí el año 33 y tuvieron una gran cantidad de oposición. No pudieron hacer nada. Pasaron muchos años sin hacer nada, atemorizado de lo que el enemigo está haciendo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Pero el diablo es un enemigo vencido. Y la iglesia tiene que creerlo. Y la iglesia tiene que moverse. Y pasaron más de 10 años sin hacer nada. Y hasta el año 520 se levantó otra vez el pueblo de Dios, porque ahora sí Dios levantó, Dios movió el espíritu, no el espíritu de Ciro, sino el espíritu de su pueblo, y se levantan. Y en 5 años construyeron el templo. En el año 515 el templo estuvo terminado. Aleluya. ¿Pero cuánto habían pasado? Más de 10 años. Sin hacer nada, pero estaban haciendo otra cosa. Y vinieron las palabras falsas que las sigo escuchando hoy día. No es el tiempo del Señor. El tiempo de Dios no ha llegado. El tiempo del Señor vendrá. Y cuando Dios se levante, va a hacer algo poderoso. El tiempo de Dios es ahora, hermanos. Amén. El tiempo del Señor es ahora. Iglesia Betel de Orotina, hay que salir afuera. Aquí nada hacemos. El diablo está feliz de ponerle un candado allá en la puerta y muéranse gritando si quieren. El mundo tiene que ver a Cristo a través de su vida. El mundo está afuera. Ayer cuando vi estos chiquitos peleaban y hacían una serie de cosas, decía que esto está feo. Pero es que ahí es donde Dios necesita a su pueblo. Ahí es donde Dios necesita a su iglesia. Ahí es donde tenemos que ser testimonio. Y los que tienen que brillar son estos líderes que están ahí. Ahí no vamos simplemente por estar. Yo le decía a Steven, tienes que orar al Señor que purifiques el equipo con quien van a estar. Porque no es simplemente por estar. Dios le llevó ahí a servir. Y a servir a uno de esos niños y a su familia. Dios levantará un pueblo. Pero cuando el pueblo de Dios se levante. Y quiero que vayamos a esta última parte. Quiero que vayamos a lo que dice la palabra y qué ocurrió. Ageo. Yo le voy a recomendar que usted se lea todo el libro de Ageo. Ahora no, son solo 2 capítulos. Lo lee en su casa y eso le va a ayudar a entender. Habían pasado algunos años, bastantes años. Amados hermanos, el pueblo estaba tranquilo. Pero ¿sabe qué? No solamente no podían levantar el templo del Señor, pero estaban levantando sus casas, estaban haciendo sus cosas interesantes, porque a veces estamos más interesados en las cosas nuestras que en las cosas del Señor. Dios nos ha llamado a dejarlo todo y entregárselo a Él. No es digno de mí el que no dejare padre, madre, hijo, por mi propiedad, empresa si quiere, para servir al Señor. Recuerdo las palabras de una vez del hermano Sixto que decía, yo sé, dice, que un día Dios me va a llevar a algún lugar para servirle. Yo no sé si como embajador o como qué, pero yo sé, dice, que estaré ahí para servir al Señor y de paso me pagan. Dios te tiene, si eres una maestra, Dios te tiene en la escuela, no solamente para que te ganes un sueldo, te tiene ahí para servir al Señor y de paso te pagan. Dios te tiene en la municipalidad no para que hagas ese trabajo. Sí, está bien, tienes que hacerlo. Estás ahí para ser un testigo de Cristo, para servir al Señor y de paso te pagan.
Estás en tu trabajo donde está, que te lo dieron para que hagas eso, pero es para servir al Señor y ser su testigo, y de paso te pagan un sueldo. Estamos donde estamos para servir al Señor y de paso te pagan. Pero si usted está por la paga, usted no ha entendido el plan de Dios. Estás en ese negocio para vender repuestos, pero ahí no estás solamente para vender repuestos, estás para servir al Señor y de paso ganas. Ese es el Dios que tenemos, hermano. Tenemos que cambiar esta mentalidad. Pero si usted está ahí para enriquecerse, el pueblo no pudo construir el templo, pero sí pudieron construir sus casas bonitas. Y sí pudieron hacer una serie de cosas. Y Dios levanta a Ageo, capítulo 1. Este es ya cuando esté el rey, ya no es Ciro. Dice, leo para ustedes, en el año segundo del rey Darío, que es más o menos cuando estaba Esther ya, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Yo creo que muchas veces se está predicando la palabra, pero por aquí entra, por aquí sale. Si preguntamos qué se ha hablado el domingo pasado del otro, ya se nos olvidó. Nosotros creemos que profecía es cuando alguien dice así dice Jehová. No, hermano, cuando estamos predicando la palabra, estamos profetizando. Es la voluntad de Dios. Hemos entendido mal la cosa. ¿Y qué es lo que dice? Por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué es lo que dice el pueblo? El tiempo no ha llegado. Hermanos, es tiempo para que Orotina se convierta al Señor. Todavía no es el tiempo, hermanos. En el tiempo de Dios. Estamos esperando que la gente entre por esa puerta y se llene este lugar. No. ¿Sabe lo que decían en el tiempo de la iglesia primitiva? Decían, Dios le dio el mensaje a los 12 apóstoles que vayan ellos a predicar. Dios llamó a cada uno de nosotros. Yo creo en el ministerio de todos los creyentes. Usted y yo hemos sido llamados por el Señor para ser sus siervos y sus siervas y servir ahora. Donde Dios te tiene, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu vecino, con tu vecina, en el lugar donde estás, en el barrio donde vives, Dios te puso ahí con un propósito. Y si no, mejor te hubiera llevado al cielo. Pero estamos en este lugar, estamos en esta tierra de paso para servir al Señor. ¿Y qué es lo que les dijo? Así ha dicho Jehová diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Para ellos era el templo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para habitar en vuestras casas artesonadas? Mientras que la casa del Señor está desierta. No estamos hablando de templo. ¿Cuántos somos en este lugar? ¿Cuántos habitantes hay en Orotina? ¿Cuántas iglesias hay en Orotina? Es que por lo menos, ¿ustedes creen que somos el 3% de la población de Orotina cristiana ahora? Yo creo que no. Yo no sé si hay, los que trabajan en la municipalidad, ¿cuántos habitantes hay en Orotina? ¿20,000 o más? ¿Ustedes creen que acá en las iglesias habremos unos 1,000 cristianos? Lo dudo. Muy lejos de eso. Y yo creo que tampoco nos importa, ¿no? Pero al Señor sí le importa. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted puede decir, bueno, ese mensaje fue para la iglesia que está allá en problemas serios.
Yo sé que Dios los motivó y espero que se motive. Vamos a tener una vigilia en Santa Clara. Y ¿sabe quién vamos a llevar para que anime la vigilia? El equipo de la iglesia en la calle, porque no lo vamos a hacer en el templo, lo vamos a hacer en la calle. Queremos alcanzar el pueblo y queremos que todos aquellos, como dijo Ciro, el que sienta la motivación del Señor, suba. Usted va a decir, ¿en qué vamos a ir? Yo no sé en qué vamos a ir. Si no tenemos plata para pagarle, pues ahí iremos a pie, en bicicleta, lo que sea, en el bus, algo. El que tenga la motivación, suba. ¿Y qué dijo también? Y el que no pueda subir, ayude al que va a subir, porque tiene pasión en su corazón. Amén, bendito sea el nombre del Señor. La iglesia es una. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 5. Meditad bien sobre vuestros caminos, reflexionemos cada uno de nosotros en lo que estamos haciendo como iglesia de Jesucristo. Ayer me motivó ver los niños, pero me entristeció verlos agarrándose ahí, ¿cierto, Steven? Había que tener cuidado para que no se agarraran. Después sentarse con ellos, decirle, ¿por qué tienes que agarrarte con tu vecinito? ¿Qué te hizo de daño? No habló mal de mí. Las palabras no tienen más poder que el que usted les da. No nos convirtamos en el carro de la basura y empecemos a recoger basura. Si usted quiere decir que yo soy un ladrón, dígalo, a mí me importa un comino. Yo sé quién soy delante del Señor. Su palabra no me afecta, solo lo que yo creo que me afecta. Cuando yo empiezo a darle sentido a eso, me enojo con usted y hay un pleito. Pero cuando yo sé que esas palabras se las lleve el viento, no me van a afectar. No nos carguemos de cosas que no tenemos que cargarnos, amados hermanos. Y dice el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestid y no os calentáis. El que trabaja jornal, recibe su jornal, ¿en qué? En saco roto. Escuchamos a la gente diciendo, y sabe, la gente se queja del gobierno. Si usted tiene un saco roto, no le va a alcanzar nunca. Pero si usted tiene el saco del Señor, 1,000 pesos en tu saquito se convierten en 10,000. Porque Dios bendice lo que ha puesto en tu mano. Pero te puede poner todo lo que creas y no servirá de nada. Dice la palabra, ¿por qué gastáis en lo que no es comida? Si vamos a las casas vemos un montón de cosas innecesarias. No importa que la familia sufra. ¿Por qué gastáis en lo que no es pan? Tenemos que responder un día por lo que Dios puso en tus manos, cómo lo administramos, porque lo que Dios puso en sus manos no es suyo, es del Señor. Y no voy a hablar aquí de diezmos, no me gusta predicar sobre eso. El diezmo estaba en el Antiguo Testamento, el diezmo no existe en el Nuevo Testamento. Le voy a decir por qué, porque en el Nuevo Testamento existe el 100%, es del Señor. Cuando le has dado el diezmo al Señor, le has dado la miseria apenas, y así te bendecirá el Señor. Dios bendice al dador alegre. Y ustedes han visto, desde que tengo años de estar acá, nunca he predicado sobre plata. Porque el Señor dijo, y el mismo libro de Oseas lo dice, de Ageo, mío es el oro y mío es la plata, dijo el Señor. Yo bendeciré. Amén. ¿A quién bendice? Al dador alegre. ¿Sabe por qué la gente vive muchas veces miserable? Porque es miserable con Dios. Pero cuando le sirve al Señor, cuando le crea al Señor, Dios le bendice. Pero quieres que Dios te bendiga, y cuando vas a echar la ofrenda, echa la moneda más chiquita. Y hasta te duele echar el billete porque metes la mano a la bolsa y por error sacas el de 10,000 pesos y reprendes al diablo. Satanás te reprende y lo vuelve a meter. Y saca el de 1,000 y lo arruga de feria para meterlo así. Hermano, al Dios hay que darle con alegría. Y si te duele, no le des. Porque de por sí lo estás perdiendo. Si lo das con dolor, no lo des porque lo estás perdiendo. Dios bendice al dador alegre. Y no te dice la cantidad. No te dice. Deja que Dios te guíe. Pero Dios te llama a no dar el diezmo, te llama a entregarlo todo, tu vida, tu casa, tu familia, lo que eres. He visto algunas personas que lo han dado todo y Dios les ha bendecido.
Yo les dije que conozco un hombre, conozco un creyente, y es de Costa Rica, fue un hombre pobre. Yo he visto ese hombre, es un empresario ahora exitoso. Yo he visto ese hombre, hay que ser un cristiano de veras para hacer esto. Lo he visto diezmar 50 millones. Y no ha reprendido al diablo. Pero también vi al diablo quitarle en un día todo. Y dijo esto: Dios me lo dio y me levantaré otra vez. Porque él dijo: mi oficina es el púlpito donde sirvo a Dios. Yo no estoy acá para ganar plata, estoy acá para servir al Señor. Pero de hecho Dios me bendice y me da más de lo que tenemos. He escuchado gente diciendo que Dios se preocupa aún por las cosas pequeñas, aún por los gustillos, pero los gustillos de los fieles. Porque los infieles no tienen ningún gustillo, ni siquiera lo necesario a veces, porque no somos fieles, hermanos. Sigo leyendo. Dios despertó el espíritu de Ciro primero, pero ahora despierta después de años el espíritu de su pueblo. ¿Y qué dice el versículo 12 en adelante? Dice el versículo 11: aulláis, habitantes de Mactes. No, perdón, este no es el pasaje, se me pasó la página. Dice el versículo 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Pero ya ahora ni escuchamos los predicadores, hermanos. Los predicadores a veces ya eso cansa, es rutina. ¿Cómo había enviado Jehová su Dios? Y temió el pueblo delante de Jehová. Y entonces, versículo 13, Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Y qué pasó? Versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel el líder. Y despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué. Primero Dios tiene que despertar el espíritu de sus líderes que ha puesto al frente. Pero ¿qué pasa después? Pero también despertó el espíritu de todo el pueblo, del resto del pueblo. Yo no puedo cambiar a nadie, hermanos. A nadie puedo cambiar. El único que puede cambiar es Dios. Yo no puedo cambiar a nadie. Yo puedo predicar acá, pero no puedo cambiar su vida. Yo no puedo hacer nada. Simplemente orar. Pero cuando Dios despierte el espíritu de su iglesia, entonces, estábamos cantando un canto ahora que decía: queremos revolución. ¿Quieres revolución? Ok, necesitamos que Dios despierte el espíritu de su pueblo. Porque a veces solamente cantamos, hermanos, son palabras. Lo que queremos, ¿qué dice el canto otra vez? Los que cantaron, ¿qué es lo que decía el canto? ¿Queremos qué? Revolución. Cuando el Espíritu de Dios despierta a su pueblo, hay revolución, revolución santa. Revolución no es religión. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, Dios de los ejércitos. Escuché a la hermana Norma diciendo: hermanos, necesitamos ayuda. Vemos a las hermanas trabajando. He visto algunos, un que otro varón acá, que Dios les bendiga ayudando. Esta es la casa del Señor. Cuando usted viene cada domingo acá y la encuentra limpia, ¿sabe por qué? Porque hay personas que le dedican al Señor ese tiempo. No a usted, al Señor, pero usted se beneficia y yo también. Amén. Servimos al Señor. Usted puede decir: yo estoy enfermo. Pues ayude a alguien, motiva a alguien que venga y lo haga. En el día 24 del mes sexto, el segundo del año del rey Darío, Dios despertó a su pueblo. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 2, que no lo vamos a leer, dice que el pueblo dijo, y el Señor le dijo: si alguien conoció la gloria de esta casa, del templo que levantó Salomón, la gloria de esta casa que por más de 10 años estuvo sin poder hacer nada porque el enemigo los tenía atemorizados. El diablo siempre va a estar tratando de atemorizarnos. La gloria de esta casa será mayor que la primera. Amén. Y nosotros queremos que la gloria de Dios en Orotina sea mayor que todo lo que hemos visto. ¿Y sabe qué significa la gloria mayor? Que el pueblo de Orotina
escuche la palabra del Señor, por lo menos para que decidan si quieren ir al cielo o quieren ir al infierno. Pero los voceros somos usted y yo. Y Orotine basta, pero no solamente Orotina, está Costa Rica. ¿Y qué dijo el Señor? Y hasta lo último de la tierra. Y somos llamados. Tal vez usted no puede ir hasta lo último de la tierra, pero podemos orar, podemos ofrendar para los que van, podemos servir al Señor a través de la oración. Costa Rica es el único país que conocemos acá que no ha tenido un avivamiento serio cristiano. ¿Han oído hablar lo que pasó en Guatemala, en un lugar que se llamó Almolonga? Un pueblito pequeño donde todos eran borrachos y le pegaban a la mujer y se bebían la plata en guaro. Y era más o menos peor tal vez o parecido cuando estamos hablando de Santa Rita. Santa Rita, los políticos la aman por el voto, pero Santa Rita, ahí hay de todo, hermanos. Ahí es donde la iglesia debe brillar. Nosotros no estamos buscando votos, nosotros estamos buscando almas para Jesucristo. Amén. Almas para Jesucristo. ¿Y sabe lo que pasó con Almolonga? Vino un avivamiento. Y se cerraron las cantinas. Y se convirtieron los hombres. Y dice la Biblia, oiré de los cielos y sanaré mi pueblo, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Y sanó la tierra. Y las zanahorias eran de este tamaño. Y el producto de la tierra fue diferente. Hay hasta una película de eso. Es que cuando Dios bendice, hermanos, cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Pero Dios tiene que despertar no el espíritu de los paganos, de su pueblo. Dios despertó el espíritu de Ciro, de Josué, pero también despertó el espíritu de su pueblo. Nada hacemos con que el hermano Fran se despierte, el hermano Cristian se despierte, el hermano Wilber se despierte. Nada hacemos con eso. Si el pueblo no se despierta, nada pasa. Yo recuerdo una vez, nunca lo voy a olvidar, el hermano Wilber vino para limpiar allá y creo que le llegó nadie, solo porque a veces estamos buenos para hacer una serie de cosas, pero cuando tenemos que hacer algo, no tenemos tiempo. La mesa está preparada. Hay un canto que dice, la mesa está preparada. Dios ha preparado su mesa para su pueblo, pero hay que ir a traer a los invitados, porque muchas veces los de la casa no tenemos tiempo. Dios levantó a Ciro, pero no queremos que siga levantando a Ciro. Queremos que levante su pueblo. Queremos que le despierte a usted, a mí, pero queremos que despierte a cada uno y a cada una. Amén. ¿Ustedes creen que es el tiempo del Señor? ¿Ustedes creen que el tiempo del Señor ya llegó? Y termino con esto. Estaba en una conferencia de FEDEMEC, por eso vine de San Carlos. Y les voy a contar rápidamente, se contó el testimonio del sueño de uno de los líderes en el siglo pasado. Y él dice que manejaba por Miami en el sueño. Y habían naranjales llenos, pero kilómetros de naranjales cargados de naranjas. Pero no había gente. Y él siguió y siguió hasta que salió, y luego había un rótulo que decía, la región abandonada. Pero luego entró a otro lugar donde había muchísima gente. Habían comercios, había de todo, la gente andaba como hormigas por la calle y dijo, ¿qué diferencia allá acá? Y todos estaban felices, pero se sorprendió que había unos gigantes árboles de naranja también llenos y estaban un grupo de gente debajo y había una fiesta interesante. Él parqueó su carro y vino a ver qué pasaba y le dije, que estamos de fiesta. Y dice, ¿qué fiesta? Es que estamos celebrando hoy el Día de la Naranja. Y se emocionó y se quedó ahí y el árbol estaba cargado de naranjas. Y los hermanos estaban festejando y eran creyentes porque cantaban hasta cantaron unos cantos y el canto no lo estaban cantando a Cristo, se lo estaban cantando a la naranja. Y luego él dijo, bueno, ¿pero qué? Es que vamos a empezar a cosechar las naranjas. Y dijo, ¿cuándo? Espérese, tenga paciencia, estamos acá alegrándonos porque es el Día de la Naranja. Dice, sí, pero mire que las naranjas están ahí, se están perdiendo. No importa, pero tenga calma. Y al final pasó un señor, el predicador, y dijo, hoy vamos a festejar la cosecha del año pasado de las naranjas.
El año pasado dice cosechamos 3 naranjas y simbólicamente agarraron naranjas y las echaron en la caja. Y todo el mundo aplaudía, 3 naranjas, cuando las naranjas se estaban perdiendo. Y él dijo, pero celebrar, ya empezó a molestarse. 3 naranjas cuando las naranjas están ahí pudriéndose, cayéndose. Usted no sabe. Vamos a cosechar las naranjas. Dice, no, para cosechar naranjas hay que estar en el seminario, hay que pasar esto, hay que recibir información. No cualquiera cosecha naranjas, ¿eh? Eso solo el pastor lo hace. El pastor cosechó el año pasado 3 naranjas. Y tenemos que orar porque este año tenemos una meta. Vamos a cosechar 2 naranjas. En su sueño se levantó, cogió su carro y se fue. Y volvió por el mismo camino y vio algo. Los naranjales que había visto, las naranjas estaban cayendo y se estaban pudriendo. Porque no habían recolectores. Queremos una revolución. Amén. Tal vez necesitamos celebrar la fiesta de la naranja y festejar las 3 naranjas del año pasado. Y no sé cuál es la meta para este año. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Y le decimos al Señor, dígale lo que usted quiera al Señor. El Señor conoce su corazón. Señor, la mies es mucha y los obreros poco. Envía obreros a tu mies. Pero los obreros no son solamente aquellos que han salido de un seminario. Cada uno es una obrera, un obrero. Cada uno en su casa, en su barrio, con su vecino, con sus amigos, ha recibido del Señor la palabra y conoce la verdad para que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Yo pienso que en el corazón del Señor hay dolor, porque Dios dijo, capítulo 3 de Segunda de Reyes, yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo irán? Dice el capítulo 10. De Romanos. ¿Cómo irán si no hay quienes predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias de paz. El evangelio es buenas noticias y usted y yo lo conocemos. Un día alguien te compartió y Dios tuvo misericordia. Y que hoy podamos decir, como dijo Jesús mismo, la mies es mucha y los obreros pocos. Envía obreros a tu mies. Las naranjas se están pudriendo, se están cayendo, hermanos. El suelo está lleno de putrefacción de estas frutas que pudieron ser recoltadas. Y estamos gozosos. ¿Cuántas almas ganamos en el 2023? ¿Y cuántas pensamos ganar en el 2024? Pero yo no sé si estamos como en aquel culto del sueño del pastor. Eso tienen que hacerlo los líderes. Eso tienen que hacerlo los que Dios confió. Porque los demás solamente festejamos y aplaudimos por las 3 naranjas del año pasado. Perdónanos, Señor. Yo no sé si vas a levantar drogadictos o viciosos que están ahí, como levantaste a Ciro, para levantar a tu pueblo. Pero, Señor, no queremos que eso ocurra. Queremos decir, como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí, úsame en tus almas a salvar. Y Dios sigue diciendo, como dice el capítulo 6 de Isaías, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá? Y Dios sigue diciendo, quiero que escuche su voz. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Y no estoy hablando de irte al otro lado del mundo. ¿Quién irá a su vecino? ¿Quién irá en su barrio? ¿Quién irá en la escuela? ¿Quién irá a los niños? ¿Quién irá a Santa Rita? ¿Quién irá a Santa Clara? ¿Quién irá a todo Costa Rica hasta el último rincón? ¿Quién irá a San Pablo? ¿Quién irá, Señor?
¿Quién irá en tu trabajo donde tú estás, donde Dios te tiene? ¿Quién irá en las empresas públicas? ¿Quién irá a las empresas privadas? Ahí Dios tiene cristianos. ¿Quién irá a los bancos? Ahí Dios te tiene a ti. Y de hecho te pagan. Perdónanos, Señor, porque la mies es mucha. Los obreros pocos, estamos seguramente, no sabemos cuándo tú vendrás, Señor, pero los tiempos son malos. Necesitamos una iglesia que despierte. Necesitamos que despiertes el espíritu de cada creyente. No para que nos midamos con los otros quién tiene más autoridad y poder, sino para que te sirvamos. Dios no dio el espíritu para que nos midamos. Dios dio el espíritu para que testifiquemos en Jerusalén, Orotina, en Judea, posiblemente la región de la provincia de Alajuela, en Samaria o Costa Rica y hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor. Bendigo a tu iglesia, bendigo a cada hermano. Y como dijera Ciro, todo aquel que sienta la pasión, levántese y vaya. Ahora es tiempo de cosechar. Es tiempo de cosechar. Cuando yo veía ayer esas multitudes de niños difíciles, llenos de problemas, llenos de dolor algunos, y hasta una manifestación rarísima demoníaca hubo. Pero Dios le trajo a usted y a mí y nos levantó para que seamos luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que sigamos meditando en esta palabra. Recuerden los que van a comenzar la clase, mañana tenemos a las 7 de la noche las instrucciones y los otros el miércoles. Pero otra vez, hermanos, la mies es mucha. Usted es un obrero, una obrera para el Señor. Amén. Salude a su hermano antes de irnos. Dele ese aplauso al Señor, no a mí, porque quien lo merece es Él. Damos gracias a Dios por las 3 naranjas.